Bueno, Sandra, tercer round aquí en Proyecto Chachalaca. ¿Qué le pareció estar aquí? Hoy sí que, bueno, siempre los disfruto, pero hoy ha sido intenso, Salvador, porque usted me ha acorralado, Así me ha es. llevado a mundos filosóficos, a cuestionamientos que, bueno, si no está uno tan preparado, cae. Entonces, pero está bien, o sea, son desafíos buenos. Sí, definitivamente. Este es un episodio muy interesante, la verdad. Creo que hay que ir tomando un poco más de conciencia sobre el rol que tenemos nosotros, las personas que narramos esto, también las personas que lo escuchan, las personas que lo comparten, porque al final no se trata de un sueño de salvar un río, sino que detrás de esto hay una necesidad a futuro de nosotros por conservar, por proteger el agua, porque también esto es lo que nos mantiene con vida a nosotros. No creamos que el agua viene, o sea, que viene en este ciclo simple En el del que ciclo hemos hablado. hidrológico. Sí, el ciclo Es un hidrológico ciclo simple. hidrosocial. Sí, hoy lo interpretamos como el ciclo hidrosocial y pues tarde o temprano, y más temprano que tarde, por lo que estamos viendo, vamos a entrar en ciertas crisis que es importante comprender que también tenemos aquí la oportunidad de cambiarlo. ¿Sí? Así que Sandra, comenzamos. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio 155. Acompaña nuevamente Sandra Poisa. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo está? Con un poco de frío porque estamos aquí con aire acondicionado y la verdad es que no deberíamos de estar con aire acondicionado, pero bueno, está bien. Ok, mire, y que ya solo con aire acondicionado se puede sentir frío aquí en San Salvador. Impresionante, sí, ha estado haciendo calor. Yo tengo siempre un abanico para cuando son esos momentos de calor, pero y trato de verdad, de verdad, de verdad de no ocupar para nada aire acondicionado. En algunos momentos es inevitable, pero bien, Ok, todavía tenemos esa práctica, ¿no? Pero sí, ha incrementado el calor, eso sí es cierto. sin lugar a dudas, el cambio climático ya se está haciendo notar. Sí. Muy bien, Sandra, mire, usted sabe, la pregunta disruptiva aquí de golpe, así sin mucha vuelta. Sandra, vamos a reformular los símbolos patrios. Y aquí necesito que Sí, me usted, da miedo esa de su pregunta. gusto propio, yo le voy a preguntar tres símbolos y usted me va a decir con qué seleccionaría, ¿sí? Ok. Muy bien. Tengo que seleccionar uno de los tres. No, yo le voy a decir, por ejemplo, una categoría y usted busca un símbolo, o sea, usted le Oye, pone. bueno, intentémoslo. No sé si le he entendido, pero Muy bien, hagamos muy un bien. Vamos a ejercicio. ver este postre favorito para que sea símbolo nacional. O postre, pero tiene que ser del Salvador y tiene que ser un postre que usted diga, este debería ser el postre nacional. Los nuegados. ¿De qué? ¿Tiene puede ser de yuca o de...? No, los de yuca son ricos. Nuegados de yuca me gustan. Muy bien. Animal no pájaro. Animal no pájaro. Los tenguereches. Me encantan. El tenguereche como símbolo nacional. Sí. Me interesa. Muy bien, vamos a ver. ¿Y qué tal? No vamos a decir flor porque ya está la flor. Vamos a ver. Híjole, río, Ay, bueno, yo el acelguate, por supuesto. por Amo supuesto. el acelguate. Con todas sus problemáticas, pero es mi río favorito, sin duda. Ok, ya tenemos los tres símbolos entonces. Muchas gracias, Sandrita. Ve que no fue tan Los difícil esta vez. nuegados con ríos del Bueno, mire, está interesante. O sea, podríamos pensar que uno a la orilla del Acelguate va a comer un nuegado y va a pasar a los tenguereches. Yo he visto tenguereches En el en el acelguate. Acelguate, en la chacra, cuando bajé a ese montón de basura que había a la orilla del Acelguate en la chacra, Ujú. había un montón de tenguereches que saltaban en medio de la basura. Y en la chacra es mi lugar favorito para ir a tomar cafecito, bueno, podría ser con Con nuegados nuegados, y sí. viendo el atardecer. O sea que ahí se junta toda la simbología patria. Hay que ir a celebrar el mes de la independencia Ok, a la chacra, a la comiendo chagra. nuegados, observando los tenguereches En el saltar en el acelguate. acelguate. Y ahí está, Mire, casi que es un poema eso. un nuevo símbolo patrio. Así es. Sí. Bueno, Sandra, del episodio anterior, ¿qué le gustaría traer a esta ocasión? Bueno, yo creo que conversamos sobre el proyecto de la Celguate 10K y empezamos como a lanzar algunas ideas sobre cómo ir revalorizando los bordes de ríos y quebradas Ujú. en la ciudad, ¿no? Y una de las ideas que conversábamos era que era importante no dar más la espalda al río, pero ver hacia el río, pero no
con la vista o la idea que hemos tenido hasta ahora, que es ese espacio donde podemos tirar todo, que aguanta todo nuestra basura, nuestros desperdicios, que está olvidado, sino que más bien con una visión de integrarlo de una manera más noble a la ciudad y entender que allí es un espacio de vida también para nosotros. Entonces, no dar más la espalda al río es algo bien importante, creo. Ok, muy bien. Aquí hay un elemento que me gustaría que abordemos directamente, que ya en los episodios anteriores se han ido hablando poco a poco, pero es respecto al río, perdón, al bosque ripario, ¿sí? Uno puede entender por el nombre que estamos hablando de los bosques que están alrededor del río, pero ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo lo define? Pues realmente yo me he encontrado con que no necesariamente cuando menciono el bosque ripario, no necesariamente la gente lo asocia con río, porque la palabra ripario a veces puede llevar a otras formas de entender esa palabra, ¿no? A veces la gente me dice, ¿y eso tiene que ver con los dinosaurios? O tiene que ver así como, no necesariamente con el Ok, río. ujú, Entonces, y es un término al que yo llegué también por la literatura, ¿no? La literatura más técnica sobre los ríos habla de los bosques que se dan justo en sus orillas, en los bordes del río, que son bosques bien específicos porque están relacionados directamente con ese cuerpo de agua y varían, es decir, por ejemplo, un bosque ripario en el altiplano andino va a tener otro tipo de vegetación que un bosque ripario en la Amazonía, ujú. o un bosque ripario en los bosques de Suecia. Son bien diferentes. Entonces, esa vegetación va asociada al tipo de tierra, a la temperatura, al clima que hay en A esa la altitud región, a la también, me imagino. altitud, Ujú, y por eso son muy variados. En el caso de Centroamérica, están claramente asociados en países como Guatemala y Costa Rica a la condición de los barrancos. Entonces están en laderas, hay mucho bambú, hay guarumos, hay árboles que tienen raíces que logran detenerse en esas pendientes, muchos vegetación intermedia también, ciertos pastos, muchas enredaderas. En la época de invierno, por ejemplo, los árboles se cubren de diferentes tipos de enredaderas, que esas son unas plantas muy versátiles y que se adaptan a todo tipo de terreno. ujú. Hay una gran cantidad de humedad, entonces podemos encontrar muchos hongos también. Que pertenecen a esta latitud. Entonces, el bosque ripario alberga esas variedades diferentes, diferentes especies, dependiendo incluso de si estamos justo a la orilla del río, en la parte que está directamente teniendo contacto con el agua, o hemos subido 1 metro, 2 metros, 5 metros, cambia el bosque. Ujú. Em, entonces, el bosque ripario, por un lado, alberga ese tipo de vegetación variada y por otro lado, también alberga una infinidad de especies. Hace poco hice una visita a la Quebrada San Felipe, aquí cerca de la UCA, y caminando de lo más tranquilo, había un grupo de talapos, que los talapos son animalitos que aman los ríos, porque el talapo o el torogós, como lo llamamos nosotros, es un ave que anida en los barrancos, Ujú. hace huecos en la tierra y allí son sus nidos, no es un pájaro que hace nidos en los árboles. Entonces ellos necesitan los barrancos, porque eso en Nicaragua le llaman el guardabarranco. Ujú. Allí hacen hoyos en la tierra y allí duermen. Cuando nosotros les quitamos la posibilidad de tener, o sea, que ponemos muros en los ríos, y dejamos que no exista ese terreno, esa tierrita que ellos pueden. Los garrobos también hacen los nidos allí, Ujú. abren hoyos en las paredes que están en los bordes de ríos y allí anidan. Entonces, por ejemplo, es entender eso, es bien importante para cuidar y no amurallar esos bordes Esos de bordes río. del río, sí. Ujú, Porque en el episodio anterior también hablaba, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la parte trasera del Emiliani, donde habían hecho ya una canaleta, ujú. porque tal vez uno piensa, hay que canalizar el río para que el río, digamos, que pueda tener su cauce y pueda correr, digamos, que con mayor libertad. Pero esto que tiene, por lo que usted me comentaba, tiene efectos negativos, ¿no?
Sí, bueno, esa ha sido una práctica muy usual en la ciudad desde hace mucho tiempo. Yo diría que cuando se empiezan a hacer las primeras obras de infraestructura hídrica en la ciudad, en el área metropolitana, alrededor de los años 1940, que se empiezan a introducir grandes tuberías para transportar aguas negras o aguas lluvias, se hacen canalizaciones y tuberías para agua potable. Allí mismo comienzan algunas infraestructuras básicas para poder cruzar ríos, se hacen puentes y bajo el puente una primera bóveda, ¿verdad? Em, lo que sucede es que esa práctica se fue extendiendo a otras zonas donde, por ejemplo, no solamente era el puente para cruzar de un lado a otro, sino que una bóveda extensa para ganar terreno para poder construir sobre esa bóveda, por ejemplo. Muchos de los ríos no los vemos porque encima pase una calle o porque hay una urbanización encima, Ujú. porque se le ganaba terreno al río. Y claro, como el río al final se fue convirtiendo poco a poco ya no en ese espacio más lúdico o de paseo o el lugar donde se iba a A recolectar lavarropa, por agua ejemplo, o a había lavar reuniones, ropa, sí. empieza a ser el lugar de descarga. Entonces, Ujú. cuando se vuelve el río una canaleta para descargar los desechos de la ciudad, entonces, pues lo más práctico es encementar, ¿verdad? Y que toda esa agua corra lo más fluido posible y lo más rápido posible para que esa basura yo ya no la vea. Okey. Pero el problema es que esa canalización, o sea, en cementar los bordes, quitar el bosque ripario, en cementar el lecho del río, lo que hace es que, pues sí, ciertamente puede hacer que con el cauce el agua misma se lleve los desechos, pero por un lado incrementa la velocidad del agua cuando hay eventos de lluvia fuerte. Ujú. Y si estamos hablando de riesgos urbanos, ahí hay un riesgo urbano muy, muy evidente porque esa agua que va acumulando además desechos llega a algún momento donde va a causar mucho daño, aguas abajo. Otro de los problemas que hay con esas canalizaciones es que al perder toda la biodiversidad que existe en esa zona, también es más fácil, por ejemplo, que en algún momento se vuelvan focos de alta infección De zancudos, por, por ejemplo. por zancudos o porque la misma agua se estanca y es agua de desechos, Ujú. ¿verdad? O porque allí se acumula basura, porque ya no dejamos los meandros del río y cuando no hay el suficiente cauce, ahí se acumula la basura. Usted puede observar que de repente ve hacia un lugar canalizado y está lleno de Durapax, de un montón de basura que se ha ido acumulando. Entonces, digamos que tenía como un objetivo de tratar de que la ciudad se modernizara, que la ciudad fuera más higiénica, más limpia, que no ver ese río, ¿verdad? Es decir, controlarlo, eso es lo que algunos autores llaman el agua moderna. El agua moderna es este concepto de yo, hombre y mujer, del técnico, que estoy a favor de la modernidad y del progreso, Vengo y controlo. controlo la Ujú. naturaleza y controlo el agua. Entonces el agua se desprende de todos sus valores culturales, identitarios, ambientales y se vuelve un agua única. Es la misma agua aquí que en Chalatenango, que en La Unión, Ujú. porque la canalizamos. Y no digo que sea necesariamente malo, en algún momento también es importante porque necesitamos de esos sistemas para poder llevar agua a nuestros hogares o a las industrias, a las escuelas, a los hospitales. Ujú. Pero el problema es que esa fue la única visión que tuvimos del agua. Y entonces, claro, al tener una visión única, eh, borramos de nuestra memoria histórica y nuestra memoria ambiental las E particularidades ese río natural como del tal. río Ujú. natural. Okey, Sí. mira qué interesante. Y bueno, y con respecto a estas narrativas, porque me imagino que también a la par del acompañamiento a este proyecto, un acompañamiento técnico para poder, digamos que desarrollar este proyecto de la Ceguate 10K, ¿verdad? Por ejemplo, también debe de haber un cambio de narrativa, un cambio de Ujú. narrativa social. Ya comentaba usted que es importante esta sentencia de no darle espalda al río, pero ¿en qué espacios? ¿Cómo se puede cambiar la narrativa? ¿De qué manera lo plantea o lo visualiza usted? Bueno, nosotros
al ir avanzando en el proyecto, nos dimos cuenta que ciertamente hay mucho trabajo ciudadano porque tenemos todavía prácticas cotidianas, ¿no? O sea, vemos una quebrada y automáticamente ahí tiramos las botellas de plástico, vamos pasando, ahí tiramos, ¿sí? Ujú, O sea, ese entender cotidiano de que lo que yo tiro al barranco ya no lo veo y no me importa, ujú. que está muy arraigado, muchísimo, o sea, es impresionante. Justamente en esta visita a la quebrada San Felipe me di cuenta que llegaron a cambiar unos rótulos de publicidad y las luminarias. Ahí mismo las Ahí aventaron. las tiraron. O sea, cambiaron las que nosotros llamamos candelas, que son Sí, sí, estas por supuesto, luminarias sí. largas, y ahí las tiraron. O sea, yo las cambié y las tiré. Y es como algo tan automático, algo tan Así como nombre y tirarlas en el normal. río. Sí, es decir, yo no Ok. pienso que tiro esa luminaria, además es vidrio, pasa encima una cotusa, lo va a quebrar, Se va, digamos se que, va astillar. se va a astillar, o sea, y tiene otros componentes metálicos, o sea, va a pasar alguien por ahí, no lo sé, en este caso creo que no, porque es una zona que De es muy, difícil acceso. sí, de difícil acceso, pero nosotros no pasamos, pero los animales sí. Entonces, y además está ahí tirado, ¿no? Entonces a mí me parece que eso que lo he visto en diferentes ciudades del mundo, no crea que es solamente aquí, o sea, uno camina en París y París es una ciudad muy sucia también en algunas partes, nos la venden como El primer el mundo y que es lugar limpio, turístico prístino. por Ajá. excelencia, o sea, yo he estado en Copenhague caminando y a veces digo, es insoportable de verdad lo sucio que está. em, entonces, no sé, es algo como que nos hemos ido acostumbrando tanto a la basura y al desperdicio en nuestra vida, en nuestro día a día. Estamos rodeados y pareciera como que esa es nuestra simbiosis natural ahora, el mundo de la basura, porque hemos producido tanta y ya no sabemos qué hacer con ella, que, que se vuelve como esa práctica cotidiana tan sencilla, ¿verdad? Y por otro lado también, Mire qué loco eso. Disculpe que le sí, interrumpa, pero sí, es que el propio hecho de considerar que la basura no es nuestra, porque en alguna medida, cuando usted compra algo, usted no piensa en el desperdicio que eso le va a generar. O sea, por ejemplo, si usted compra, digamos que un elemento que está envuelto en plástico, usted no piensa en el plástico que va a generar ni nada por el estilo. Creo que nadie, ni siquiera yo, hasta el momento en que lo voy pensando. Pero también cuando nosotros lo tiramos a la basura, creemos que ya hemos cumplido con nuestra responsabilidad de deshacernos de esto, ¿verdad? sí. Y sin embargo, si lo vemos de una forma más macro, como sociedad, nosotros generamos toneladas y toneladas de basura a diario. Y esto no es que vaya a una planta de procesamiento en la que separan los materiales, los seleccionan y se recicla en lo más mínimo. De hecho, esto va a relleno sanitario. Y el relleno sanitario como tal es un espacio donde se va acumulando y acumulando y acumulando basura hasta que llega un punto en el que dice ya no podemos aceptar más, ¿no? Bueno, hay una parte de la basura que sí se Se recicla. recicla. Ok. Sí, por ejemplo, allí en el centro de San Salvador, en la Avenida Independencia, no sé si están Ah, pero todavía. aluminio y Sí, cartón, aluminio, papel. cartón, papel, plástico. Hay empresas como Ternova que incluso compra plástico porque no existen las suficientes cadenas de reciclaje para tener toda la cantidad de plástico que ellos necesitan para su producción. Entonces, yo sí creo, bueno, están los pepenadores de todos los días, ¿verdad? Lo que pasa que no es todavía algo masivo. Ahora ha aparecido una empresa estatal, creo que se llama Andrés, Ok. que es de recolección de basura. Ujú. No he visto que llegan y recolectan, pero no he visto todavía la cadena completa de si hacen recolección y al mismo tiempo reciclan. Pero es un problema Sí, es que realmente mire, tampoco es interés. como que podamos decir, bueno, nos vamos a confiar que o sea, que esto es responsabilidad o ellos se van a encargar los pepenadores, ¿no? Creo No, que no, aquí hay una no, parte en la que sí no. tenemos que empezar a tomar conciencia de... Pero sí coincido con usted que deberíamos de entender y comprender el completo la cadena. Por ejemplo, yo que reciclo, tengo una cantidad de piezas, bueno, no sé si soy demasiado exagerada, pero por ejemplo,
Incluso hasta los hisopos les quito el algodón y solo dejo la parte de plástico y esa parte la reciclo y el algodón lo reciclo por Creo que separado. usted está ahí como Eh, por el 0,1% de la sociedad Entonces, que sí lo hace, mira, sí. entonces yo reciclo incluso el plástico en dos niveles, un plástico que sí se puede ir a cadena de reciclaje y hay otro que ya no se puede porque, Ujú. por ejemplo, tiene mezclas con otros materiales o tiene mezclas con tintes y entonces es más difícil separar y reciclar. Entonces ese yo sé que lamentablemente va a terminar en un botadero, va a terminar con suerte en un lugar controlado, pero aún en ese caso, las piezas que yo puedo sacar, usted está observando mi collar en este Ujú. momento, que es de partes de aluminio, de Sí, estas, de recuperado de lata, sí. de las latas. Entonces, las partes que yo puedo sacar, las aparto, las saco y las reciclo, porque tengo en mi casa algo que yo he montado en la zona tradicionalmente como la zona de limpieza o de bodega de la Ujú. casa. He hecho lo que yo llamo un laboratorio de reciclaje. Entonces Okey, ahí tengo, hábleme un poco de ese laboratorio de reciclaje, por favor. bueno, esa nació como una idea en realidad para mis sobrinos. Cuando Ujú, mis sobrinos nacieron, yo pensé, cuando ellos vayan creciendo, van a venir aquí, van a poder manchar, cortar, van a poder hacer todo lo que normalmente se le dice a un niño que no haga, porque mancha, porque se va a caer, porque sí, a uno le viven diciendo no, no haga. En ujú. cambio, allí en ese laboratorio ellos tenían una cantidad de piececitas recicladas y podían hacer lo que ellos quisieran. Podían manchar, podían mojarse, podían Pero, cortar, ¿y podían qué eran las tirar. piezas que tenía ahí? Por Coménteme. ejemplo, los tapones de la pasta de dientes, Ajá, los corchos de las botellas de vino, okey. los palitos estos Se del... se ve que es una persona que toma mucho vino. Me encanta el vino, es Okey. fantástico. ¿Corchos? ¿Qué más? Corchos o las grapas, todas las grapas que uno tiene 100.000 papeles engrapados y de repente los saca, tengo montículos de grapas y entonces, por ejemplo, yo misma me pongo a hacer eh, piezas de arte y pongo grapas y les paso pintura encima. Entonces, por ejemplo, mis sobrinos, Ana Lucía se inventaba un robot y lo hacía de piezas, cartón y piezas, de todo lo que iba encontrando, hacía unos robots espectaculares y jugaba Ujú. con el robot. Juan Diego hacía perfumes y entonces Perfumes. mezclaba, Ajá, ¿qué mezclaba ahí? por ejemplo, cuando me como los aguacates deliciosos que caen del árbol de mi vecina, guardo las semillas y entonces hago tintes con las semillas del aguacate. Okey. Y él agarraba los tintes diferentes que tenía ahí, de Con que yo diferentes esencias. iba inventando, o sea, no, o sea, Ah, le era como un quedaban juego. Ajá. unas esencias exóticas que él se Me inventaba y imagino, me dejaba, tía, ahí te dejé un perfume. Claro, yo no lo podía ocupar el perfume porque iba a quedar porque iba, manchada. y llevaba grapas en medio, o llevaba lo que él quería ponerle. Es decir, un niño puede ir aprendiendo a reciclar de esa manera. Yo les hice en algún momento, cuando estaban pequeñitos, me recuerdo un juego de búsqueda de huevos de dinosaurio y todos los huevitos eran con papel reciclado. Ujú. Entonces ellos iban buscando los huevitos de dinosaurio por la casa y cuando terminaban de coleccionarlos, les echábamos agua y ellos volvían a hacer un objeto Con ese con papel ese más bien. papel. Y Okey. entonces van aprendiendo eso, ¿ven? Me invitaron a dar a una actividad súper linda en el colegio de ellos, a contar cuentos. Y entonces yo llevé tarjetas que yo hice con papel reciclado y en cada una de esas tarjetas hacía un dibujo y les repartía las tarjetas a los niños y entonces cada uno sacaba una tarjeta e íbamos inventando un cuento de reciclaje y de cuidar la Ujú. naturaleza a partir de la tarjeta que Claro. ellos tenían. Y entonces jugábamos un montón. A mí me encanta jugar. Mira qué interesante eso, porque precisamente con el tema de cómo cambiar la narrativa empieza mucho por interactuar con estos materiales, Sí, ¿no? Porque empecemos desde lo más básico. Creo que el amor por la naturaleza, creo que una de las mejores o de las formas más bonitas que uno puede manifestarlos a través del reciclaje. Pero me gustaría preguntarle algo, Sandra, porque el tema del reciclaje y utilizar material reciclado muchas veces genera diferentes reacciones. ¿Ha encontrado, digamos, que cuando usted le digo, mire, hice esto para usted con papel reciclado, cuáles son a veces las respuestas que tienen las personas respecto a eso? yo creo que eso, pues no sé, hay gente que se queda viendo el objeto, ¿verdad? Y dice, ¿y esto qué es? Pero
o le dan valor sentimental porque dicen, bueno, Sandra que pues anda con ese su tema de los ríos desde hace años, entonces ella viene y nos plantea esto, ¿verdad? Pero yo creo que a mí quienes me han inspirado muchísimo, porque no soy yo la que ha comenzado esta aventura así tan extrema de reciclaje, han sido mis amigos artistas. Ellos han comenzado desde muchísimo antes a experimentar. La gente que hace artesanías, hay gente que hace cuadros, objetos, artesanías, piezas de arte que, por ejemplo, Simón Vega y todas sus Ah, estructuras 10 de 10, sí. que pone, o sea, de esas naves espaciales del reciclaje y de la Es basura. increíble lo que logra hacer, sí. Entonces, la forma como los artistas, a través de la creación de un objeto tan sublime como una pieza de arte, pero recuperando elementos de reciclaje, lo que hacía Beatriz Alcaine con sus objetos de arte y sus joyas, o sea, todo de reciclaje, lo que hace Cristina Alcaine, que es bellísimo, los repujados que hace ella con piezas de latas, etcétera. A mí me parece que, y podría citarle muchas más personas que han ido experimentando y han ido descubriendo incluso una vertiente de posibilidades de microempresas también. Hay una que yo sigo, que me encanta, son de Indonesia, que allá tienen unos problemas tremendos con el tema de la basura. Y hay una empresa que es al mismo tiempo como un equipo que hace mucho activismo, se llama Sungai Watch, y ellos hacen muebles con los objetos que reciclan, o sea, con el plástico los separan y van haciendo diferentes objetos, ¿no? Entonces, claro, no nos da la vida porque siento que este tipo de objetos son muy poquitos para la cantidad que tenemos que reciclar. Em, Mira qué interesante, porque ahora haciendo así como un pequeño símil, ¿verdad? Porque creo que Ujú, uno de los problemas que tenemos aquí también es que desconocemos cómo hacer esto. ujú. Más allá del reciclaje, usted mencionó algo y es que yo separo los dos tipos de plástico. Si usted me pregunta, y creo que a la mayoría de personas que nos escuchan, así como cómo se distingue el tipo de plástico, por ejemplo, porque está el PET, está el que se utiliza para las tapaderas, está el que se utiliza para hacer los envoltorios, o sea, o las Ujú. viñetas que llevan, y sabemos que son, bueno, no sabemos, intuimos que son plásticos diferentes, pero no sabemos cuál se puede utilizar para reciclar. ¿Y a qué me refiero esto? Nuevamente, con respecto al tema del cambio de narrativa, creo que es muy importante decir que cuando se dice o se logra ver que detrás del reciclaje y los materiales que se pueden extraer del reciclaje se puede hacer dinero, por ejemplo, he visto en algunos países que utilizan las tapaderitas de las Coca-Colas, de las botellas plásticas y todo esto, las funden a baja temperatura, por cierto tiempo y con cierta presión, que en casa se hace o con hornitos, no genera gases tóxicos y pueden hacer, digamos que tubos o pellets, por así llamarlos, ¿verdad? Entonces generan esto que se puede utilizar para construir muebles incluso en algunos... Aquí en El Salvador hay una fantástica diseñadora, no tiene títulos, ella se llama María Bersabé, es una mujer campesina, muy pobre, vive cerca del Cantón El Brazo y construyó su casa en el hombro de la calle, en un terreno que no es de ella. Y cuando uno va camino a San Miguel, ahí poquito después del Cantón El Brazo, ahí está la casita que ella le ha puesto la casita encantada. Ujú. La casita encantada es una de las obras de arte y de arquitectura más impresionantes que hay en este país. Ella recicló botellas, se inventó la estructura con las botellas y varas de Castilla y arena dentro de las botellas y fue haciendo las fundaciones, las paredes con doble capa de botellas de plástico. El piso es un mosaico impresionante de tapitas. Tenía un piso de tierra su casa, ¿verdad? Y Mm. entonces hizo un mosaico con tapitas. En la cocina puso las latas, las cortó y en lugar, bueno, lo que nosotros pondríamos normalmente como cerámica, ella lo tapizó de los interiores de las latas. Esa casa todavía está. Yo
yo hace poco estuve en La Unión y pasé por el Cantón El Brazo y ahí está la casita. Espero de verdad que esa casa no se caiga nunca. No sé si María Bersabé todavía La habita. está ahí en esa casa, pero Ujú. con el asiento de un inodoro lo puso en la entrada de la casa y allí ella pintó la casa con sus dedos porque está llena de puntitos. Con el dedo índice ella pintaba primero la botella, póngale de verde y después le hacía puntitos blancos encima. Es una obra tan espectacular que a mí solo me ha recordado, por ejemplo, la arquitectura de Gaudí en Barcelona, pero en versión, en Rupestre vers- salvadoreña, tal no vez. sé si rupestre, pero en Ujú. versión adaptada. Adaptada, ok. l- no quisiera que esto se oiga mal, pero en versión adaptada de estas latitudes que nos consideran Con pobres, bajo ¿verdad? recurso, correcto. Entonces, pero a mí la forma como ella, sin tener ningún tipo de conocimiento técnico, pero con una tremenda capacidad y creatividad y con el conocimiento acumulado, creo yo, de su experiencia de vida, construyó su casa. Pero qué Y la interesante, llamó la mire. casita encantada porque para ella eso Ujú. es, es una casa encantada que ella levantó. Entonces, claro, podemos tener toda esa serie de ejemplos, Salvador, y yo creo que son buenos, pero no son suficientes. Entonces, para que de verdad logremos hacer un cambio, tiene que haber un cambio en el estilo de vida, porque nosotros podemos idealizar el arte y todo esto, ¿no? Y decir, ay, qué lindo, y es una forma como muy inocente, idílica de ver la basura. Pero al final de cuentas seguimos produciendo cantidades impresionantes de basura Ujú. que no llegan a ninguna cadena de reciclaje y tenemos un problema serio que depende en gran medida de los altos niveles de consumo que tenemos. Entonces también habría que replantearnos un modelo económico diferente a nivel global. Totalmente. Mire, pero qué interesante esto, porque cuando usted me plantea que habría que cambiar esa visión con respecto al consumo y sobre la línea de suministros a la vivienda, porque digamos que eso es, ¿verdad? Nosotros pasamos en algún momento de aquellos, ¿cómo se dice? Envases de vidrio retornable, que de alguna u otra manera uno lo llevaba. Siempre había como gasto o impacto ambiental porque esas botellas las tenía que limpiar, las limpiaban a presión con agua y todo esto. Entonces, detergentes químicos que al final podían llegar o no a, digamos que a un manto hídrico, ¿no? Entonces, bueno, aquí me gustaría preguntarle algo, cambiando un poco el tema, es con respecto a esto del desarrollo urbano en El Salvador, porque, o bueno, más bien, o puntualmente en El Salvador. Y es que, ¿qué objetivos ha perseguido a lo largo de la historia? Ya lo hablábamos un poco en el episodio anterior, pero según lo que yo entiendo, ¿verdad? El río debe de contemplarse en un desarrollo urbanístico. Pero si yo miro San Salvador, me cuesta entenderle a cómo es que se ha venido desarrollando y el rol que le han venido dando a los ríos. ¿Qué me puede decir respecto a Es eso? que en realidad no los hemos tomado en cuenta dentro de la Ujú. planificación. Nosotros tenemos ya una larga trayectoria de planificación de nuestras ciudades, sobre todo el área metropolitana, pero algunos ejercicios en otras ciudades como San Miguel o Sonsonate, Santa Ana, que han tenido algunos planes, se han hecho algunos planes para estas ciudades, pero imagínense que el primer plan, justo el día de hoy lo aprendí en una charla que dio un colega aquí en la universidad, el arquitecto Carlos Ferrufino, que le mando un saludo. Hoy aprendí que en 1952 se hizo el primer plan regulador para una ciudad en El Salvador, que fue la ciudad de San Miguel. Entonces, cuando vimos el plan, por ejemplo, había una zona ahí donde pasaba el Río Grande de San Miguel que por supuesto no estaba contemplado como, o sea, como la integración del río con la ciudad, sino que era esta visión de el agua moderna, es decir, el río es un Canalizado. recurso. Ajá. No, ese río no Ah, ok. está canalizado, pero el río es un recurso desde donde nosotros vamos a extraer agua para siembra o la vamos a traer a la ciudad, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, pero siempre ha estado disociado. Yo creo que es hasta ahora que empezamos a
hablar de esto. Todavía no se ha hecho un ejercicio de planificación en este país donde yo vea integrado la planificación hídrica con la planificación territorial. Hay un plan de gestión integral del recurso hídrico y cuando yo vi las cartografías por primera vez de ese plan, que en este momento está en proceso de actualizarse, no veía las ciudades. Decía, pero ¿cómo es posible? En este país hay un montón de ciudades y estamos llenos de gente. ¿Y Ujú. cómo es posible que en la cartografía hídrica no aparezcan? Y cuando me iba, por ejemplo, a los planes de ordenamiento y todo, no veía los ríos. Y entonces allí Como que tenemos, se desconocen claro, entre ¿por ellos. qué? Ajá. Porque los equipos que hacen este tipo de trabajos todavía no son equipos integrados. Es decir, cuando planificamos una ciudad deberíamos de tener geólogos, hidrólogos, biólogos, artistas que estén integrados en ese equipo y viceversa. Entonces, tenemos 70 años de tradición de planificación en este país con diferentes planes, ¿verdad? El Metroplan 80 de 1968, que es un plan increíble porque planteaba por lo menos 5 grandes corredores verdes que comenzaban en la punta del volcán de San Salvador y bajaban a diferentes territorios, por ejemplo, a la zona de Apopa, a la zona donde está la lava del volcán en Quesaltepeque, El playón. eh, al Playón, a la zona de los Chorros, a la laguna de Chanmico, incluso había uno que pasaba por toda la zona de Mexicanos, y esos eran grandes espacios que no se iban a tocar nunca. En 1968 lo planteamos, ¿sí? Y el plan era cumplirlo en hasta los años 80. Bueno, es que un plan es una visión, Ujú, ¿verdad? ujú. Eh, Se le llamó Metroplan 80 porque, claro, la visión era, bueno, esto 13 años llegará, de trabajo. llegará Ajá. y se implementará en este lapso de tiempo, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque eran grandes ejes verdes. Ahora bien, no estaban necesariamente vinculados a ríos, eran ejes verdes y que, bueno, allí, por ejemplo, hay un primer intento de entender la ciudad desde una perspectiva ambiental, aunque fuese como todavía muy eh, inicial, ¿no? O sea, sin contemplar otros elementos de la ciudad. Pero hemos tenido más adelante, en los años 90, el Metroplan 2000, siempre en el área metropolitana, para pensar esa visión al año 2000, o el actual plan, que es el esquema director, que en el esquema director, por ejemplo, ya se plantean corredores verdes urbanos y aquí también yo creo que hay que reconocerlo, el esfuerzo de varios de los actores que han estado participando en el plan, algunos de ellos exalumnos míos, con quienes también ya hablaba de los ríos y que le han puesto cariño al tema de los ríos y por lo menos hay una normativa inicial. Entonces, por ejemplo, yo pienso, em, hemos tenido ejercicios de planificación, hay elementos valiosos que se pueden recuperar de esos ejercicios de planificación. El primer Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial que hicimos en este país en el año 2004, hasta ese año se hizo un plan no de ciudad, los que le he mencionado antes son planes de ciudades. Ese era el plan de todo el país, cómo se iba a desarrollar y tenía esa vertiente, tenía un formato en el que se zonificó y se planificó el territorio a partir de una gestión ambiental que incorporaba áreas protegidas, unidades de conservación y corredores ambientales. Ok. Y eso ahí está todavía en el plan, pero otra vez, ¿verdad? Yo tengo dudas aquí, por supuesto. Un plan aguanta con todo, como lo Ajá. implementamos. Ahí está la pregunta, porque, por ejemplo, usted me habla del 68, por ejemplo, con este plan Metro 80, del 2004 y todo esto, pero mi pregunta es, ¿por qué no se lleva a cabo? ¿Cuál es, vaya, usted me puede decir o no, pero digamos que todos sabemos que en este país el tráfico de influencias y todo eso ha existido y una cuestión de sí, yo te doy permiso para construir aquí, de pronto centros comerciales afloran en cualquier parte, pero la pregunta es, ¿cuál es el elemento detrás de todo esto que no permite que estos proyectos se lleven a cabo? Bueno, ahora en la clase, porque yo estoy recuperando todo esto de justo la clase que tuvimos esta tarde Ujú. en nuestros cursos de gestión territorial y de taller territorial. Y nuestros alumnos, dos de ellas, Ana y Juliana,
mencionaban dos factores que me parecieron tan básicos y tan fuertes, tan contundentes. Ana decía, es que los planes deberían de ser más sencillos para que todo el mundo los entienda. Claro, como el plan se queda a un nivel técnico, es complicadísimo. O sea, el PNUD tiene tomos y tomos y tomos del plan y Y nadie se va a poner a estudiarlo por bueno, viva nosotros lo voluntad. estudiamos. En ese momento hicimos un equipo, lo Ok. estudiamos, lo redujimos, lo rebajamos, si queremos decir así, y lo fuimos a socializar en diferentes territorios para que la gente de las alcaldías lo conocieran. Se hizo un ejercicio de llevarlo a los territorios, pero no logró bajar a la ciudadanía, por ejemplo. Entonces, un plan tan complejo llevado después a un documento más sencillo que se puede socializar y que la gente se apropia de ese Ujú. plan, yo creo que allí hay un elemento que todavía no hemos explorado. La defensa ciudadana sobre el Claro, proyecto que los nacional. Ujú. ciudadanos sepan qué es lo que se está planificando o que incluso en el mundo más ideal que participen de esa planificación porque ellos son los que mejor conocen su territorio y entonces tienen una visión del día a día, del conocimiento de lo local que es valiosa para la realización de un plan. Eso planteaba Ana. Y Juliana decía, a mí me parece que el plan debería de ser más flexible, porque, por ejemplo, cuando yo le digo la planificación Metroplan Ujú. 80, ¿no? O en el año 2000 vamos a tener esto, y ahí se quedó el mapa único, los lineamientos únicos, y nunca se fue adaptando con el tiempo. Porque quedan como en proyecto y el proyecto tiene un inicio y un Y un final, fin. pero tal vez no se plantean como, Pero la vida va cambiando, sí, la ciudad para que sea cambia. como un programa, algo La ciudad recurrente de es, evaluar. Ujú, sí, la ciudad es un ente vivo. ujú, Y entonces hay muchas cosas que usted en el año que él hizo el plan no ni se imaginaba que iban a suceder, porque usted está planificando para los próximos que 20, 30 años. Entonces, ¿cuál es el nivel de flexibilidad que yo dejo en este plan para que pueda incorporar elementos que yo ni siquiera me imagino ahorita ujú. que van a estar sucediendo? Entonces, esas dos observaciones a mí me parecieron tan Cruciales, sencillas y tan importantes. Ujú, importantes de incorporar en un plan y otra serie de elementos, ¿verdad? Que podríamos, claro, discutir quién toma las decisiones finalmente, dónde están los recursos, eh, cómo se socializa ese plan para que la gente se vaya apropiando de él. ¿Es realmente eso lo que necesitamos o hay otro tipo de influencias externas, no necesariamente dentro del mismo país? O sea, hay una serie de elementos que podrían estar ahí incorporados, pero pues yo creo que hay que insistir con los ejercicios de planificación y ujú. en algún momento ojalá que puedan bajar la escala y llegar realmente al territorio. Mira, interesante realmente los dos enfoques que plantean, ¿verdad? Porque el primero creo que, porque aquí hay que decirlo y hay que tenerlo claro. Si uno deja de ver estos proyectos, si uno no los tiene presentes, pues a veces ni siquiera se llevan a cabo, ¿no? Se hace el planteamiento como requisito para poder participar de fondos internacionales, tal vez para Mm. préstamos y todo esto, porque muchas veces por ahí viene, o tal vez suscribirse a algunos acuerdos internacionales, porque es la onda. Pero la cosa o lo que yo contemplo de todo esto es que sí es importante que la sociedad civil conozca esto, los descubra, se adueñe de ellos en alguna medida, participe de estos. Claro. Porque si no llega este conocimiento a todos los que nosotros vamos en el tráfico día a día y tal vez ni siquiera nos imaginamos que a la par de nosotros va cruzando un río o una quebrada, entonces creo que ahí es muy importante decir, bueno, tal vez dentro de algunos años este río pueda ser caminable, ¿no? O navegable, Sí, Salvador. ojalá, Sandra, ojalá. Entonces, sería muy bonito que también, digamos que estos espacios ahora como podcast que están disponibles para poder hacerlo, o sea, cualquier loco con una computadora y micrófono, yo mismo, creo que Yo le puede. tomo la palabra, Sí, acuérdese. definitivamente creo que cualquiera hoy puede participar de eso, pero creo que es importante, Sandra, y aquí no es como un regaño, pero sí es un llamado de atención a la academia. Porque Totalmente, nosotros, por sí. ejemplo, los que andamos ahí afuera, los profanos al tema, por así decirlo, desconocemos todo esto. Y hay quien ve, quizás, y como lo hemos discutido en otros episodios, el Estado como un animal abstracto, casi que es como una especie de elemento aparte de nosotros, pero el Estado está alrededor de nosotros, constituye el país. Es responsable incluso de la forma en la que se construye nuestra identidad y también cómo nosotros nos desarrollamos para poder aprender, para poder relacionarnos con otras personas, para poder
conseguir trabajo o incluso crear trabajo. Entonces, si nosotros no tomamos este rol social de observar, defender, apoyar, debatir estos proyectos, al final los proyectos van a desaparecer, van a aparecer y morir en el silencio. Mire, yo amo la academia, a mí me encanta investigar y me encanta dar clases y soy feliz en el aula con mis estudiantes y me siento como pez en el agua en todos los ecosistemas académicos en los que Así se le ve, he trabajado y así se le trabajo, ve. pero sí reconozco y acepto lo que está diciendo. Enterramos la nariz aquí y aquí nos quedamos, ¿verdad? Pero hay ejercicios que se han hecho y cada vez más. Yo creo que las nuevas tecnologías nos han permitido un universo diferente que hay que aprovechar. Para mí, por ejemplo, estos podcasts, yo de verdad, aunque haya terminado el día, esté cansada y lo grabemos ya al final del día, para mí este espacio es valiosísimo porque estoy contando la historia de otra manera. Estoy tratando de que toda mi deformación académica se disipe de alguna forma y contar la historia más sencilla, lo que decía Ana, ¿verdad? Es que tiene que ser más sencillo. Y quiero también intentar ser más flexible para poder adaptarme a todos estos formatos nuevos y que me permitan contar lo que yo sé de otra manera. Claro que voy a seguir haciendo artículos académicos y ahorita estoy con la idea de hacer un libro y claro que voy a dar conferencias. De hecho, la próxima semana tengo una bellísima con mis colegas de la UNAM en México, Mm. gracias a mis amigos de la UNAM, al doctor David Morillón. eh, y, y eso, claro, pues sí, me alegra, pero necesitamos más de estos espacios y necesitamos como académicos también sentirnos cómodos en estos espacios y saber que hay que crear esos puentes entre la academia y la vida cotidiana, ¿verdad? Y estos medios cotidianos, muy Así bien. es. Yo Mm. ya lo atrapo oficialmente de ahora en adelante, Salvador, No, sí, aquí la vamos a para tener contar todo lo recurrentemente, que por estoy supuesto. haciendo. Bueno, mire, siempre con el tema del medio ambiente, porque creo que es una de las cosas que hay que discutir. A la par de esto, debe de ir un acompañamiento legal. Aquí me gustaría preguntarle, Sandra, ¿existe alguna... Veámoslo así, imaginémonos que hay, que Río es un ente vivo, porque lo es, sí, es un ente vivo compuesto por otros entes Mm. vivos. Entonces mi pregunta es, ¿este ente vivo como tal tiene alguna ley o algún resguardo legal que lo proteja o al que de pronto las personas que estamos alrededor de este ente vivo y que somos conscientes podemos acudir, como por ejemplo si vemos que una empresa está tirando sus químicos o de pronto vemos que hay personas en la localidad alrededor de este río que están aventando basura, que igual comprendemos que puede ser un elemento cultural y que tal vez es la forma más fácil que encuentran para poder deshacerse de la basura, pero no por eso deja de estar mal. Entonces, mi pregunta es, ¿existe alguna forma, alguna ley, alguna manera en la que nosotros podamos comenzar a decir, esta es la forma legal de protegerlo? Actualmente no. Ok. Yo me he encontrado con situaciones en las que veo daños a los ríos y digo, bueno, voy al Ministerio de Medio Ambiente y cuando converso con mis compañeros allí, me dicen, no, nosotros no tenemos jurisdicción en ese sector o en ese tramo de río o en ese río, tenés que ir a obras públicas. Voy a obras públicas y me dicen, no, tenés que regresar a medio ambiente. Ujú. Regreso a medio ambiente y me dicen, no, es que en realidad es con la alcaldía. Voy a la alcaldía y la alcaldía me dice, no, 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 eso es con salud. Y así, o sea, Van yo pasándose la creo que pelota de un lado a cuando la otro. gente quiere hacer una denuncia, se encuentra con una cantidad de niveles burocráticos y no porque o sea, aquí quiero ser clara, yo creo que hay muchos ciudadanos que de verdad quieren hacer la denuncia y van a las instituciones y la hacen. Y dentro de las instituciones, de verdad que me he encontrado con gente que quiere hacer cosas, pero al final no tienen justamente el respaldo legal o no está claro quién. Vaya, por ejemplo, Hoy está esta nueva entidad que tiene que ver con los mantos acuíferos, con el espero agua, yo que con con la la ASA. ASA, Ujú. espero que con la ASA eso empiece a cambiar y haya más claridad con respecto a los ríos en los contextos urbanos.
y los ríos en general, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hasta dónde llega, por normativa se deben de dejar desde el centro del cauce del río 25 metros de protección a ambos lados del río. Esos no los hemos dejado nunca. O sea, la gente cada vez va más cerca del río, haciendo el muro, haciendo la casa, haciendo hasta que finalmente el río desaparece. Ujú, Pero claro, es bien fácil, como está en el barranco y nadie me ve, yo lo hago y ni siquiera pido permiso y ujú, voy construyendo un poquito por aquí, otro ujú. poquito por allá y no me doy cuenta que el daño me lo estoy haciendo yo solo. Porque en una crecida de río, y es lo que pudimos ver Claro, hace unos se lo años. va a pasar llevando o estoy, o sea, una serie de temas, pero en el caso que usted me pregunta de quién debería de tomar la iniciativa y ver todo esto, pues hay como un limbo jurídico y tanto las personas que quieren hacer algo diferente, como incluso las que están haciendo cosas que no son necesariamente buenas para proteger el río o los ríos, se encuentran en limbos. Y yo creo que, pero es porque nunca se ha verdaderamente integrado la planificación hídrica en la planificación de la ciudad. Cuando nosotros planificamos las ciudades, planificamos para lo que se va a construir en la ciudad y eventualmente para proteger algunos, un lago, una cota de volcán, Los lagos, porque a lo largo de la historia han sido lugares donde la pues sí, son gente... visibles, Sí, ¿verdad? claro. Pero el río no, porque el río se ha visto de otra manera Ujú, históricamente. El río es ese lugar que se transformó, como lo dijimos antes, de un espacio adecuado para fundar una ciudad a la par de, ¿verdad? O un espacio desde donde yo podía recuperar agua, porque el agua es vital para que yo pueda tener este territorio construido, a un espacio de pobreza, de desecho, de riesgos, de marginación. marginación, de inundaciones, de basura, de inseguridad. Y esa visión la tenemos que ir cambiando y a la par, idealmente, deberían de existir regulaciones tanto a nivel de las leyes, es decir, asociado o a la par de un Plan Nacional de Gestión Integral de Recurso Hídrico que ya está en proceso, tiene que haber una ley de agua que de verdad opere, pero que logre bajar de una gran ley general de agua hasta estos espacios más locales, ¿no? Y también ahí, otra vez, por ejemplo, una institución pública no tiene, pero ni remotamente, la capacidad de andar observando cada punto de descarga en la ciudad. Ujú. No tienen Ahí es importante que nosotros como los sociedad civil, como ciudadanos, los ojos ciudadanos, claro, estemos ahí claro, encima. la Ajá. sociedad. Y al Y mismo aquí que en El tiempo, Salvador nos encanta el chambre, creo que sería una oportunidad magnífica para ay, poder sacar pero es estos que al mismo dotes. tiempo deberíamos de tener las herramientas para poder revertir esas situaciones. Es decir, que la normativa no debe de ser necesariamente una normativa punitiva. Debe Ujú. ser una normativa que diga, sí, esto está mal, pero aquí está la alternativa. Correctiva y preventiva. Y que dé alternativas, es decir, Ujú, que la gente sepa, mire, usted no quiere hacer esa descarga directa en el río, aquí está el modelo para que usted construya una pequeña cisterna de tratamiento dentro de su casa y todo el agua que sale de su casa ya sale limpia. ujú. Y la vamos a ir haciendo en todas las casas hasta que finalmente todo esté limpio. Porque ahí está la pregunta, o sea, porque para muchos el tema es, mire, y lo decíamos en el otro episodio, el asunto está en que en un país y en una circunstancia como la que muchas personas vivimos, de pronto tal vez no prestarle atención a Río y a sus necesidades va a afectar directamente los bolsillos de las personas, ¿sí? Porque para muchos eso es un gasto. Usted le dice, mire, usted va a tener que hacer una pila de tratamiento. Uy, no, eso es un gasto, un gastazo. Y entonces la pregunta es, ¿hay alternativas, digamos que económicas o a las que podamos acudir nosotros como para poder lograr esto? Pues yo creo que sí hay. Lo que pasa que a veces son muy artesanales y entonces pues implica que tengamos tiempo, porque a veces no es solamente la cuestión del dinero, es también el tiempo que invertimos para hacer ese, invertir en en esa tecnología o en ese elemento que nos va a ayudar. Pero cada vez más creo que justamente por la misma necesidad y toda esta fuerza que está tomando la problemática alrededor del cambio climático, ya hay empresas que ofrecen sistemas para tratamiento de residuos, kits, por ejemplo, de paneles solares para producir energía dentro de los hogares, filtros. Está Hay como para una, que hagamos una ONG y captemos fondos de afuera, mire ahí.
Pues Y no sé si una ONG, pero por lo menos deberíamos de tener ujú, como el panorama, ¿verdad? A mí me encanta ir a la ferretería, yo amo ir a las ferreterías y siempre estoy preguntando por que si está esto nuevo, que si hay algo aquí, que si yo puedo okey. hacer aquello. Y hay mucha gente que tiene eso, o sea, en la pandemia la ferretería fueron unos grandes lugares donde la gente iba, compraba cosas y hacía un montón de Ujú, reparaciones en ujú. sus En casas. sus casas, sí. Pues no sé, deberíamos de tener como el Día Nacional de las Reparaciones de su casa o algo así Sí, mire, por y favor, en hacemos, septiembre. y hacemos una jornada de conocimiento ciudadano y de réplicas de acciones positivas que podamos implementar en nuestros hogares. Pero lleva tiempo, Salvador. No es imposible, hay que querer hacerlo y lleva mucho tiempo. Pero hay que comenzar ese camino. Creo Sí, que aquí viene el siguiente tema que me gustaría consultarle, porque nosotros estamos hablando aquí y hemos abordado la temática de la reparación del río, y tal vez se podría entender de que es casi como una voluntad o un deseo que tenemos. Pero más allá de eso, y creo que hay que dejarlo claro, se va a volver una necesidad, es una necesidad. ya es una Porque necesidad. nosotros, y aquí me gustaría que nos pudiera explicar este término de crisis hidrosocial Ujú. y cómo se aplica hoy en día, por ejemplo, a la Selguate y cómo esto nos está alcanzando poco a poco. Bueno, aquí hay que partir de la idea que plantearon los colegas Linton y Boots en el año 1917, incluso desde antes lo estuvieron elaborando, es el tema del ciclo hidrosocial. Ellos planteaban que eh, el agua, creo que lo dijimos en el podcast pasado, el agua no hace ese recorrido idílico, ¿verdad? Se evapora, Sí, hace la se evapora en el nubecita, mar, ajá, correcto. cae en un terreno perfecto, se infiltra, se va al mar y todo, sino que en medio de todo eso está la ciudad y están las personas y hay una serie de actividades que los seres humanos estamos haciendo ahí, interactuamos de diferentes maneras y eso afecta el ciclo del agua. Entonces ellos plantean que el ciclo hidrosocial es este proceso socio-natural, ya no solo natural, por medio del cual el agua y la sociedad se producen y se reproducen mutuamente. A partir de esta idea, ellos dicen, bueno, interactúa aquí el agua en sí misma como elemento natural, el H2O, la sociedad y el poder social y las interacciones que tienen una sociedad determinada con la tecnología y la infraestructura que existe también en esa sociedad determinada. Y eso produce un cierto tipo de agua. Ahora bien, ese ciclo hidrosocial está actuando en un territorio determinado, ¿sí? Y por lo tanto se van produciendo en ese territorio diferentes interacciones que van produciendo diferentes tipos de agua y se puede analizar ese conjunto de interacciones en un territorio como un territorio hidrosocial, es decir, Ujú, que ya no es solamente el concepto abstracto, sino que yo lo llevo al territorio, a un espacio geográfico específico y allí analizo qué es lo que está sucediendo. ujú, Por ejemplo, el agua que hay en un asentamiento precario o el agua que hay en una recién construida torre privada, ujú, ¿verdad? El agua que hay en un hospital o el agua que hay en un estadio, el agua que hay en un conjunto urbano como el centro histórico o en el aeropuerto y toda la zona alrededor de... Son aguas diferentes y se pueden analizar y ahí se va haciendo o co-creando un territorio hidrosocial. Dentro de ese territorio empiezan a actuar una serie de factores que en este momento de la historia de la humanidad son cada vez más extremos porque hemos utilizado, digamos, eh, estamos ejerciendo demasiada presión en los recursos del planeta y entonces empezamos a ver fallos. Por ejemplo, lo que ha sucedido recientemente en España con los incendios o los calores fortísimos que ha tenido Europa, extremos calores en el sur de Europa, esos incendios y el calor están íntimamente relacionados, ahí empiezan a brotar las crisis.
Y las crisis relacionadas con el agua son esas crisis hidrosociales, es decir, que ya no veamos la crisis del agua, que así lo llamamos, la crisis del agua, cuando nos hacía falta el agua, había escasez o tenemos el tema del corredor seco o el agua está contaminada. Ya no es solamente una crisis del agua, es decir, del elemento natural, él solito, o sea, el agua ella solita no entra en crisis. El agua entra en crisis porque nosotros estamos haciendo una gran cantidad de acciones que en conjunto derivan en una crisis hidrosocial, una crisis donde el agua entra en estrés porque nosotros estamos presionando de diferentes maneras. No sé Aquí si me una frase que me explico. gustaría, que Ujú. creo que es muy importante, porque creo que lo que usted nos plantea aquí es como este ciclo compuesto, ese ciclo complejo del agua, lo llamaría yo, que tiene, claro, cae en el bosque y al final llega al mar, pero también cae en algún punto y se absorbe para la ciudad. Entonces, esto desarrolla como ¿cómo le llamaríamos? Este ecosistema o esta simbiosis entre el ciclo del agua y la ciudad. Sin embargo, hay una frase que aquí se ha escuchado varias veces, o un concepto que todavía no terminamos de entender, es el estrés hídrico. Porque para poder comprender que una sociedad, una ciudad necesita del agua, y el agua como tal, el 70% del planeta, el 78% del planeta es agua, y alguien dice, pues no hay agua, ¿qué sucede? ¿Por qué entra, digamos, que este recurso que es tan vasto en el mundo en un como estado de ausencia, de falta Mm. de... ¿Qué me dice de eso? Bueno, normalmente el estrés hídrico se ha asociado a la escasez de agua. Ujú, Es decir, que existe un desbalance claro entre el agua disponible y la demanda de agua. A eso se le ujú, llama normalmente estrés hídrico. Ahora bien, ¿por qué se produce, verdad? ujú, Es decir, no se produce porque el agua solita decidió desaparecer correcto. o porque el agua decidió contaminarse ella, autocontaminarse, o porque el agua dijo, ya me voy de aquí, ya no voy a estar Ujú, más en este río. Se produce porque allí hay una serie de acciones que estamos nosotros haciendo sobre ese territorio, sobre un territorio determinado, que va a producir que exista esa escasez. Estamos extrayendo demasiada agua de un acuífero y no le estamos dando la suficiente capacidad de volver a llenarse, ¿no? Que el ujú, agua se vuelva a infiltrar porque construimos sobre las zonas de infiltración. Y entonces, claro, el correcto. acuífero le vamos a extraer, ya no vamos a tener la misma capacidad de infiltración y de recarga del acuífero, y entonces después vamos a decir, estamos en estrés hídrico. Pero el agua solita no se fue. Es correcto. Aquí hay un, Ujú, un ejemplo que tal vez me gustaría plantearle a usted y usted me dice, sí, Salvador, o no, Salvador. ujú, Porque hay que decir que las ciudades con las calles y todo esto se vuelven como una gran canaleta, ¿no? Hacemos una construcción de una área residencial, por ejemplo, y esto es un espacio que antes era bosque y como tal un bosque, un espacio de infiltración que permite pasar de la tierra digamos que, mantos acuíferos bajo la tierra. Entonces, cuando nosotros creamos ciudades o zonas habitacionales, lo que estamos creando sí o sí son como canaletas en las que el agua no logra regresar a este ciclo, digamos que simple, llamemos ciclo complejo a este ciclo del agua que cruza por la ciudad, y el ciclo simple, aquel que se evapora, llega en el cielo, cae en lluvia, llega a la naturaleza, llega a los mantos profundos en la tierra y después regresa. Entonces aquí me gustaría preguntarle, ¿es así? ¿Las ciudades son como canaletas que no permiten que el agua... Depende de la ciudad. Ujú. Es Ah, ok, decir, ok. porque nosotros podemos crear ciudades que permitan la infiltración. Ahora, San Salvador. San Salvador en algunas partes sí, en otras no, ¿En cuánto ¿verdad? por ciento sí? Bueno, yo me sorprendo, por ejemplo, en los asentamientos precarios a orillas de los ríos, donde hay la mayor cantidad de vulnerabilidad que usted puede encontrar, donde hay una gran precariedad. Allí, por ejemplo, todo el mundo tiene cultivitos porque pues sí, ellos mismos producen su comida Correcto. con agua sucia, pero la producen. Allí hay, o sea, espacios donde por la pura necesidad o por la falta de recursos hay capacidad todavía de infiltrar, que puede ser, o por ejemplo, incluso también puede ser en una colonia que tenga muchos recursos y tiene grandes espacios jardinados o tiene grandes espacios donde
Podemos ver, por ejemplo, hay unas colonias, Las Piletas, aquí camino a Santa Tecla, que la diseñaron de tal forma que en medio de la urbanización va un canal con agua y hay espacios para infiltrar, etcétera. Es decir, tanto en escenarios de profunda escasez como de mucho recurso, podríamos encontrar esos escenarios si queremos verlo de esa manera solamente a partir del recurso, ¿verdad? Pero desde la planificación urbana se pueden diseñar ciudades que permitan la infiltración adecuada. Pero aquí Ahora, viene la en el circunstancia en la que caso de nosotros San nos Salvador, encontramos. no ha sido necesariamente así. Entonces, claro, tenemos un problema serio de infiltración, escorrentía superficial que ya ha llegado a sus límites, inundaciones cada vez más frecuentes, pérdida seria de áreas de infiltración, porque construimos sobre zonas que sabemos que son zonas de infiltración y estamos tomando muy malas decisiones y teniendo la posibilidad de tomar otro tipo de decisiones. Yo no estoy en contra de que se construya vivienda, para nada. Yo soy arquitecta, yo trabajo en proyectos de diseño escenarios, pero yo creo que para mí lo importante ahora es entender que cualquier proyecto que hagamos en este momento es un proyecto que debe partir de lo natural primero. Si yo voy a diseñar cualquier conjunto, tengo que diseñar primero el bosque, tengo que diseñar primero el La zona de espacio recarga de hídrica. infiltración, tengo Ujú. que diseñar primero el espacio que le voy a dejar al río para que pueda vivir. Tengo que diseñar primero eso y luego vendrá la edificación. Y esa edificación se puede trabajar adecuadamente con las densidades adecuadas, puede incluso entrar en ese círculo más económico de ganancia a partir de lo que yo estoy construyendo, pero primero tiene que ser el conjunto natural y luego el conjunto urbano. Cuando cambiemos la perspectiva, y aquí no estoy ni siquiera cambiando el modelo económico o planteando eso, que ya eso sería un gran paso, ¿verdad? Porque entonces Claro. dejaríamos de consumir como estamos consumiendo ahorita, pero yo creo firmemente, Salvador, que los proyectos, cualquier proyecto arquitectónico, proyecto urbano o proyecto territorial, tienen que diseñar primero ese escenario natural y luego insertarse en el escenario natural para que tengamos la posibilidad de seguir viviendo en este planeta. Doctora, ¿y ahí no cree que hace falta tal vez un manual, no de construcción, de cómo construir casas, no, sino que un manual que establezca, por ejemplo, porque uno puede ver, digamos que estos anuncios donde se ven latifundios llenos de casas y todo eso, y yo no veo ni un árbol ahí, yo veo solo grama, que eso no es una zona de infiltración en lo más mínimo, pero mi pregunta es, ¿no cree que es necesario tal vez un manual o un elemento legal que diga, ok, si van a construir una casa, es importante que por cada casa tengamos tantos metros de zona de Es infiltración que o algo eso ya así? existe, Existe. claro. ¿Y por qué La no? normativa ya está. Pero ¿y entonces Tenemos por una qué eso no normativa entra? divina aquí. Divina porque no se O ve o sea, no se divina en ese aspecto, así como imposible o cómo. Porque no, o sea, está bien hecha, ahí está todo. La cuestión es, ¿la conocen los ciudadanos? ¿La de verdad la queremos aplicar? ¿La podemos aplicar? ¿De verdad le damos seguimiento a lo que se está haciendo? Hay otra serie de factores y claro, esos son los factores sociales que plantean estos autores y que dicen están afectando al ciclo hidrosocial, no es solo el agua. Desde la geografía de la ecología política latinoamericana, los geógrafos brasileños han hecho unos aportes fantásticos a todo el tema del agua. Y, por ejemplo, ellos incluso van un paso más allá y dicen es que además tenemos que incorporar las cosmovisiones de los diferentes territorios y los diferentes pueblos en cada uno de los sitios para poder hacer el proyecto. O sea, ya no le estoy hablando, yo lo veo todavía desde mi visión totalmente precaria de diseñar, bueno, ahora estoy haciendo un proyecto lindísimo con unos colegas biólogos y paisajistas. Estamos diseñando un bosque y vamos parte por parte de ese bosque
que está en unas condiciones complejas porque es un bosque que está cercano al mar y entonces ahí nosotros vamos parte por parte y seleccionando cada tipo de árbol para que se mantenga con el tipo de humedad, con Ujú. el calor, con los vientos, con la salinidad. Y ese es el gran proyecto, o sea, después tendrán que venir las edificaciones. Pero para lograr cambiar esa mentalidad, tenemos que cambiar todos como sociedad, ¿verdad? Ya no, el proyecto ya no se debería de vender, si lo quiere ver así desde la perspectiva más económica y comercial, usted ya no debería de vender un edificio de apartamentos, debería de vender realmente un bosque. Ujú. Ok, mire qué interesante. Y bueno, regresando a lo que también hablamos en episodios anteriores, por ejemplo, yo miro lugares que se construyeron dentro de estos proyectos como el IBU, ¿verdad? Tenemos la Ujú, Málaga ujú. y ahí en Santa Anita y tenemos también la IBU, pues ahí al final de la 25, La ¿verdad? Colonia Sí, Libertad, los correcto. conjuntos, sí. La La Tlacatl y todo Tlacat, sí, eso. sí, sí. Y algo que yo me he dado cuenta es que tiene mucha zona verde, tiene muchos árboles grandes que producen unas grandes sombras y todo esto. Pero esto hoy ya no se ve. Y ahí es donde yo digo, usted me dijo que ya existe una divatsa de normativa que tenemos para este tipo de construcción, ¿verdad? Una divatsa. Pero la cosa es, Sandra, es que si no hay un marco legal que de verdad tenga capacidades de poder decir, miren, ustedes están incumpliendo esto, la obra se tiene que detener o a la hora de presentar los planos, porque yo me imagino que se presentan planos primero para poder decir, sí, adelante, comiencen la construcción. El impacto ambiental que ustedes tienen se puede, digamos que mitigar de alguna forma. No sé cómo, la verdad es que yo no desconozco eso y los biólogos con los que he hablado sobre los estudios ambientales me han dejado más frustrado que otra cosa. Pero la cosa es, Sandra, no debería de haber un ente que pudiera decir, miren, no están cumpliendo la normativa, Divatsa, tienen que arreglar esto. Existe ese ente, o varios, ¿no? Porque un proceso de construcción pasa por diferentes tipos de aprobaciones, desde la Oficina de Planificación del Área Metropolitana, si está en San Salvador, o bueno, ahora hay una dirección de obras públicas y no me recuerdo exactamente cómo, o dirección de planificación, o está cambiando, digamos, todo el engranaje institucional y me imagino que ahí es donde se debería de derivar esto y aprobarse. Pero tradicionalmente lo hemos tenido, es decir, a veces son las alcaldías, a veces han sido obras que necesitan aprobaciones de parte de los ministerios, si son proyectos educativos, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, si son proyectos hospitalarios, por ejemplo, o el Ministerio de Economía, si son proyectos productivos, y así, ¿no? Es decir, está ahí. Lo Ujú. que yo observo es que ciertamente podemos hablar, yo creo que usted y todos lo conocemos y no es solamente aquí en este país, pueden haber escenarios de corrupción, pero eso no es único de El Salvador, eso existe en todos lados. Que cambien un proyecto, eso podría ser uno de los factores. Ujú. Otro factor es que efectivamente se apruebe un plan súper lindo que cumple con toda la normativa, pero ya en el momento de hacer la obra, quizás porque no nos alcanzó el recurso o porque en realidad no estábamos esperando que el terreno tenía esta composición y después nos aparece Como otra después cosa, justificar vamos el por qué. cambiando Ujú. el proyecto y entonces terminas no siendo como originalmente. Pueden pasar diferentes factores, ¿no? Desde que yo manejé mal mis finanzas hasta que se me arruinaron los tractores y entonces no salió como yo me lo imaginaba. Estoy planteando escenarios, ¿no? Ujú. O puede ser que no tengan las instituciones la suficiente capacidad de seguimiento de las obras, ¿sí? Que yo creo que eso es tan básico y tan real, ¿verdad? De decir, bueno, vamos a ir a hacer un seguimiento a la obra para ver cómo va y qué es lo que se está haciendo, pero de verdad que no existe esa capacidad. Entonces, finalmente es una combinación de escenarios. Yo trato de ser positiva en medio de todo esto porque es el ambiente en el que yo me muevo y he visto de todo, ¿sí? Pero creo sinceramente que las cosas se pueden hacer diferentes. Claro que sí. Mire, y yo quisiera un poco de su capacidad zen de poder estar tranquila de frente a estos temas. A mí la verdad es que cada vez que veo que hacen construcciones así a lo horizontal y destruyen zonas de recarga hídrica, zonas que tal vez pudieron haber servido como para
por ejemplo, esto de la soberanía alimentaria, porque en un país como el nuestro es uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar. Entonces, no sé, hablamos de una planificación, zonificaciones, porque en varios países han habido cambios de zonificación y que pues sí, llevó a desplazamiento de personas, pero esto al final, después de 50 años, trajo beneficios alimentarios, beneficios ambientales y todo eso. Y no sé, Sandra, yo estoy un poco preocupado. ¿Qué me dice usted? Mm, Yo trato realmente de no ser tan negativa, sinceramente, Ujú. porque podría irme por ese lado de la negatividad, porque he visto muchísimas cosas que me podrían hacer perder em, la ilusión de que esto cambie. Pero trato de no tomar ese camino y más bien trato de levantarme cada día y decir, bueno, hoy qué voy a hacer y cómo empiezo a cambiar. Cambio lo que yo puedo cambiar, porque no voy a cambiar al mundo, pero hay cosas que sí yo puedo cambiar y tomo esa decisión. Y entonces, y quizás se vea bien pequeñito, ¿ah? Como separar el algodón del hisopo y la parte de plástico o sea, puede ser así de, de tan pequeño, pero al menos eso yo lo puedo controlar y puedo decidir y puedo hacerlo. Y entonces poco a poco se va haciendo un poquito más, un poquito más. Ahora que estaba allí recorriendo la quebrada San Ujú. Felipe, don Oscar, que es el señor que cuida uno de los parques y que tengo años de verlo y de conversar con él, me dice, mire, es que ahora con todos los edificios que se han construido allí, lo que vinieron a hacer ahora cae más agua sucia en el río, venga a ver, y fuimos a ver. Yo digo, yo quisiera que toda la gente que vive en esos nuevos apartamentos venga a ver este lugar para que se den cuenta dónde termina el agua de sus inodoros. Y yo sé que cuando la vean y vean este espacio tan impresionante, algunos corazones se conmoverán. Claro, pero que se conmuevan no significa que eso vaya a cambiar. Entonces, yo le decía a don Oscar, mire, don Oscar, poquito a poco, vamos a ir haciendo una cosita a la vez. Ujú. Ahorita estamos pensando que aquí va a haber un parque, quizás vamos a proteger ese poquito y después vamos a ir con otro poquito y después otro poquito y así. O sea, de tantos poquitos que se vayan reproduciendo y que se vayan haciendo por todos lados, en algún momento va a cambiar. Ahora, yo no sé cuánto tiempo va a durar eso, pero yo mientras tanto me dedico a hacer mis poquitos porque es lo que puedo hacer. Ah, O sí. sea, sí, pero es cierto, Salvador, yo quisiera que las generaciones más jóvenes no se desesperen y no se desesperancen también. O sea, que no pierdan la ilusión. Mira, es que Sandra, es que de desesperados vamos a terminar radicalizándonos con el medio ambiente. Y Bueno, eso es, cierto nivel de radicalización siempre es bueno porque eso permite que uno se mueva, ¿no? sí, mira, es que eso es Pero importante. sí, porque facilita la acción, pero la desesperanza o la falta de ilusión por algo diferente no debería de Mira, perderse. Sandra, es que ya estamos llegando a un punto de enfrutamiento masivo. ¿Qué quiere decir con eso? Enfrutamiento, así como usted sabe. Aquí para que no aflore mi francés, ¿me entiende? Ok, bueno, yo pienso bueno, Ujú. eh, como planteaba el filósofo francés, ¿verdad? Jean-Jacques Rousseau, nosotros necesitamos construir un nuevo contrato social que nos permita entender que todo lo que estamos haciendo ahorita que está afectando al planeta y a la naturaleza se revierte directamente a nosotros. Entonces, en el momento que comprendemos eso, empezamos a cambiar y a transformar. Pero bueno, se necesitan otra serie de condiciones. Quizás yo soy muy privilegiada porque justamente soy académica y mi trabajo es pensar, investigar y plantearme preguntas y creer que pueden haber otros escenarios y pues no todo el mundo tiene eso, ¿verdad? Hay gente que se tiene que levantar a las 3 de la mañana, tomar un bus, irse 3 horas en un tráfico infernal, ir a una fábrica, tener un trabajo que no le va a permitir nunca reflexionar, va a regresar cansado tras 3 horas a su casa, otra vez en el mismo bus, va a dormir poco, va a comer mal. ¿Y en qué momento va a querer cambiar y hacer un poquito que yo estoy planteando? Lo estoy planteando desde una posición bien privilegiada. Tengo conciencia de eso también, pero quisiera que no, que hubiesen esos espacios para todo el mundo. Cuando yo voy
a los asentamientos y converso con la gente y veo que tienen que cargar el agua en unas pendientes tremendas que casi siempre son las mujeres que tienen. Hay gente que me dice, es que han pasado 20 días y no hemos tenido agua. Imagínese usted 20 días sin agua y tener que ir a carrear agua de una cantarera que queda allá abajo y entonces usted tiene que llenar una pila todos los días. ¿Cuántas horas al día se tarda usted cargando esa agua? Y además hay que ir a pelear por el agua, porque hay otros, no sé, 60 familias más que viven en la misma situación que usted y usted sale corriendo a ser el primero para lograr agarrar agua, porque en esa cantarera el agua la echan a las 3 de la mañana y solamente 2 horas. O sea, esas realidades existen aquí y yo le vengo a contar aquí de cambiar el mundo. O sea, que hay que cambiar también esas realidades. Correcto. Bueno, Sandra, hemos tenido 3 episodios. Cada vez más Sí, filosóficos. total, Usted me está pero es que es necesario, acorralando, por me está supuesto, acorralando. Yo ya me estoy, voy a tener que prepararme así. ya está sacando a Ahora los voy a franceses. leer a Rousseau esta semana para, para terminar el próximo episodio. Ya necesito otro nivel de preparación. Bueno, Sandra, vamos, este sería el tercero ya, un tercer episodio sobre el tema de Río Selguate, donde dejamos ver también esta necesidad nacional de cuidar estos mantos hídricos, estos cuerpos hídricos. Y pues quizás para terminar este tercer episodio, porque tenemos un cuarto episodio pendiente que probablemente va a ser un conversatorio con sus alumnos, pero me gustaría preguntarle, Sandra, para terminar estos 3 episodios, ¿qué te gustaría decirle a nuestra comunidad? Para que den un paso hacia adelante y empiecen a cambiar un poco, tal vez, esta realidad, no solo de nosotros, del río, de la naturaleza, para las próximas generaciones. Pues yo creería de que un primer momento de cambio es el momento más personal. Em, Vamos a cambiar cuando de verdad decidamos que queremos hacerlo. Y puede llevar tiempo, porque estoy en una situación cómoda o incluso porque estoy en una situación bien difícil y no me queda tiempo para querer cambiar. Pero hay un pequeño momento de decisión en el que, independientemente del contexto en el que yo estoy, puedo hacer algo pequeñito. Y yo creo que ese primer paso, es decir, hay un proverbio chino que dice el viaje de 1000 millas Comienza comienza con con el el primer primer paso. paso. Ese primer paso es fundamental. Puede ser sembrar un árbol, puede ser no desperdiciar el agua, puede ser eh, ayudarle a alguien más a llevar ese cántaro con agua y en el camino conversar y ver si se puede hacer un trabajo entre los dos, que créame, en los lugares donde hay más necesidad es donde más la gente de verdad logra hacer cambios porque lo necesitan. O puede ser que yo tenga la posibilidad de estudiar, así como venir a la universidad es un privilegio en un país como este, y entonces aprovecho cada momento de ese espacio o de esa posibilidad de estudiar para investigar y para aprender otras cosas y empezar a cambiar y poco a poco ir haciendo acciones. Ese es como el espacio más cercano, personal. Otro nivel es cuando yo me uno con otros para poder hacer algo colectivo más grande. Yo, por ejemplo, trabajo con colectivos Ujú. y a través de esos colectivos vamos haciendo otro tipo de acciones que tienen un impacto más allá del impacto personal de mi hisopo. Regreso a ese ejemplo tan pequeñito, Por supuesto. ¿verdad? Y con estos otros compañeros y compañeras vamos haciendo otro tipo de acciones que pueden ser imaginarnos que hay un parque municipal, llevar adelante, que sea un parque a orillas de un río, sacar adelante un proyecto dentro del área en la que yo trabajo, ¿no? Ujú. Plantearle a un cliente una forma diferente de hacer su proyecto urbano o su proyecto arquitectónico, etcétera, etcétera. Y podría haber un tercer nivel, que ese ya es lo que le hablaba de Rousseau, es ese contrato social más amplio, que se construye, pero ya con un colectivo de país o un colectivo de región, que implica también una acción política en este sentido de acción ciudadana, ¿verdad? De Ujú. la polis, de ser un ente que actúa y practica en la polis y que es pues la ciudad, ¿no?
o el territorio, porque yo también trato de salirme mucho de solo pensar en las ciudades. Y allí puede haber algo diferente, pero eso ya no está en mis manos, ¿ve? Eso yo me lo imagino. Ok, Y, o sea, hay que pensar en esos tres niveles. por supuesto, me encanta cómo propone usted que tomemos los medios de producción masivos y comencemos la dictadura del Sí. proletario. Bueno, eso lo ha dicho usted. Esa es su interpretación de lo que yo lo estoy viendo desde una perspectiva más budista. Por supuesto, cachín, cachín, muy bien. Sandra, de verdad que me he disfrutado mucho estos 3 episodios. He vuelto a soñar un poco con respecto a este tema de el acelguate limpio y también extender un poco más este sueño a otros ríos que también lo necesitan porque nosotros los necesitamos. O sea, ver el río y ver cómo se encuentra es un espejo también de nuestra situación en la que nos encontramos. Y pues también, como le digo, yo he pasado enojado también en alguna parte de algunos episodios porque contemplo cómo nosotros en la propia ignorancia de la realidad en la que nos encontramos y las herramientas que tenemos también dejamos que estas cosas pasen, ¿no? Y también pienso en estas personas que tienen la posibilidad de poder cambiar estas cosas y no lo hacen. Creo también que es importante hablar, compartir, discutir estos temas, ¿sí? Hacerlos más visibles, porque en la medida en que los hagamos más visibles, creo que es fundamental tomar en cuenta las próximas generaciones, porque es hacia allá donde vamos. Es a mis hijos, los hijos de mis hijos, a todos estos, son quienes van a disfrutar estos ríos navegables, espero, ¿verdad? Pero, pero que al final de cuentas también reflejan nuestra identidad. Por eso le planteaba lo de los símbolos patrios, porque creo que el tema de la patria es un elemento abstracto que uno lo siente alrededor, pero que nunca lo toca. Pero cuando uno ve un río y un río refleja de forma negativa la manera en la que nosotros nos relacionamos entre nosotros, la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza, también es un símbolo patrio de cómo dejamos que esta naturaleza que nos da de comer, nos da de vivir, también la estamos matando, ¿no? Qué bonito. Si el acelguate se vuelve ese símbolo del cambio de este nuevo contrato social que vamos a crear aquí en El Salvador, pues sería súper lindo. Que es el río limpio, signifique una forma diferente de relacionarnos. Sí. Bueno, y con eso terminamos este episodio. Sandra, muchísimas gracias. Ha sido Gracias. maravilloso tenerle en estos episodios. Vamos a tener un pequeño conversatorio ahí. Vamos a ver qué tal nos va. Nos va a ir bien. Gracias, Salvador. Gracias por permitirme estar aquí en mis primeras incursiones en un podcast. Creo que para mí es un pasito más de esos pasos que voy dando a nivel personal, pero ya no solo con esa intención de querer hacerlo. Ahora está ese trabajo conjunto que hemos hecho con usted y que me ha permitido cambiar ya de nivel, ¿no? Y ya no ser solo Sandra Gutiérrez, pues imaginándose estar en un podcast, sino que ya hacerlo realidad gracias a usted y al espacio que me da para poder estar aquí. Así es que infinitas gracias por este espacio y por todo lo que he aprendido en estos 3 episodios. Y bienvenida para cualquier otro tema de urbanidad, de arquitectura, porque hay muchas Tengo cosas varios. que me gustaría preguntarme. Yo tengo dudas, Tengo varios. inquietudes y preocupaciones. Muy bien. Gracias, Salvador. Nos escuchamos pronto.